Ibiza, pues para Benjamin supuso un lugar de reflexión, inicialmente solo de tipo literario, pero después, de alguna forma, por las circunstancias, también de tipo vital, en el sentido de que fue desde Ibiza, desde donde él planteó su futuro, que ya iba a ser pues, el futuro de exiliado en París, ¿no? Se resistió bastante porque no le apetecía nada ir a París, buscó otras fórmulas, una de ellas a Palestina con su amigo Scholem, incluso llegó a plantearse la posibilidad de quedarse en España. Es decir, fueron unos meses muy agitados en cuanto a decisiones que para él eran vitales, pero al mismo tiempo son unos meses llenos de anécdotas, de un escritor extranjero en una isla primitiva, solitaria y arcaica como era Ibiza. En ese periodo encontramos un gran número de artículos, de pequeños ensayos, de recensiones para la prensa, y además un gran número de páginas literarias. Básicamente el Benjamin de Ibiza es un narrador. Me parece un buen camino porque, por ejemplo, un libro como este, ¿no? que trata sobre un filósofo, pero que sobre todo hizo literatura durante sus estancias, bueno, de alguna forma hace que se presente a los filósofos en otras facetas, ¿no? y como viajeros o como escritores de muchas maneras.